Buenas tardes, colegas. Buenas tardes, Lee. Vamos a iniciar hoy, martes 22 de febrero, la quinta sesión de este maravilloso curso de didácticas y estrategias para el área de comunicación. Buenas tardes, Lee. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes con todos los que ya están ahorita reunidos. Buenas tardes, Cintia, Gabriela, Liliana, Marisol, Marlene, Natalie y Silvia. Muy bien, las puntuales el día de hoy. La información con respecto a la reunión del día de hoy ya la hemos recibido a los correos, ya se les ha enviado el PPT número 5, donde vemos principalmente que tenemos ya ejemplos donde se evidencia el uso de la estrategia de planteamiento a partir de un objetivo. Ya estamos hablando ahora del abordaje de la literatura a través de las estrategias, de la literatura, como digo, literatura ficcional, ¿no? Porque al hablar de los textos, de la lectura en sí, podemos abordarlo desde diferentes tipologías textuales, pero los textos que estamos abordando son de literatura, ¿no? De ese arte. Y veíamos nosotros hace poco, buenas tardes Natalie, buenas tardes Marlene, muy bien, buenas tardes con todos. No se olviden que tienen que ingresar siempre con su nombre para poder, nombre apellido para poder estar ahí ya identificados en el Zoom. Y dentro de un rato seguro va a salir la hoja para el formulario de asistencia. Bien, regresando. El día de hoy vamos a revisar un planteamiento que les quiero proponer, que les quiero analizar con ustedes, de estrategia para abordar el poema que revisábamos hace unas clases. Y también algunas propuestas de cómo abordar otros textos, ¿correcto? Y bueno, y también ustedes van a hacer planteamientos, ¿ya? A ver, voy a compartir el archivo que tengo para el día de hoy, para ustedes, de la sesión número 5. Ya estamos a puertas de terminar este curso, que en verdad espero que sea significativo para todos y que nos estemos llevando en verdad aprendizajes que nos ayuden a encaminar de una mejor forma nuestro trabajo diario, ¿no? Muy bien, ya estamos 12 personas, estamos en la reunión 12, vamos a ir esperando mientras vamos a ir compartiendo también la información del día de hoy. Ahí está. Ok, muy bien. El día de hoy, como decíamos, ya estamos terminando este curso, ya nos falta poco, una reunión más y ya damos por concluida nuestros encuentros, ¿no? En este curso que se ha denominado Didáctica y Estrategias para el Desarrollo de las Competencias Comunicativas y Literarias, haciendo esta distinción para que todos lo podamos tener claro de que el abordaje de estas dos competencias son distintos, hay que tenerlo en cuenta para no confundir y a veces pedirle a la mediación de lectura literaria una responsabilidad que le corresponda a la competencia comunicativa, ¿no? Bien, vamos a empezar. La agenda del día de hoy es referirnos, a ver acá nuevamente, referirnos a la valoración de la interpretación, la expresividad en la comprensión y las diversas formas de expresar un poema, la didáctica de la narrativa en el ámbito escolar. ¿Ok? ¿Cómo deberíamos de abordarlo nosotros en estos dos rubros, que es la poesía y la narrativa, ¿no? Para ello, nuevamente recalco, es muy importante cuando tenemos una estrategia, y eso creo que ustedes también lo han visto en textos de estrategia de enseñanza-aprendizaje, le plantean qué lograremos con esto, ¿no? ¿Hacia dónde apuntamos? Todo planteamiento estratégico, ¿no? Debe de tener un horizonte, y ese horizonte debemos de saber de dónde parte, cuál es, ¿no? Si yo estoy trabajando con obras literarias, pues entonces tiene que estar enfocado ese horizonte hacia la lectura literaria, ¿no? A la lectura de ese corpus de textos, fábulas, mitos, poemas, canciones, obras de teatro, en fin, ¿no? Tenemos que estar apuntando hacia ello. Y para ello yo estoy haciendo uso en este acercamiento de la propuesta de Teresa Colomer, de las 7 líneas de progreso de aprendizaje escolar, ¿correcto? A ver, profesora,
puede ser que más adelante con mi propia práctica, mi propia experticia, yo pueda saber en verdad qué explotar o qué resaltar de un trabajo de mediación con estos estudiantes. Yo quiero que ellos exactamente con este texto, quiero resaltar el aspecto de la vinculación sensorial y las emociones. Ya, y si te das cuenta está conformada con una de las líneas que plantea Colomer. Pero, profesora, yo quiero hacer eso, ese planteamiento de las emociones, las sensaciones, pero también quiero hacer un trabajo interpretativo. O sea, ¿quieres usar dos líneas de progreso? ¿Es factible? Por supuesto que sí. Lo que hay que hacer es ampliar el tiempo para que no se vea todo tan cargado y no se logre en verdad concretizar. Las líneas de progreso que yo estoy utilizando son las orientadoras por donde encaminaremos nuestra estrategia. ¿Ok? Mientras más estemos nosotros averiguando, investigando, indagando sobre todo este mundo de la LIG, que es la literatura infantil y juvenil, vamos a ampliar esa visión. ¿Ok? Vamos a ir mejorando nuestra percepción mientras más conozcamos sobre obras literarias. ¿Ya? Entonces, para retomar, lo que yo les había mostrado era lo siguiente. Les había mostrado la línea de progreso de Colomer, un planteamiento estratégico de algunas formas un poco más cercanas de acción, de abordaje de esta línea de progreso. Esto lo revisamos uno por uno para que tengan ustedes una idea de cómo concretizar cuando hablamos del sentir de la literatura como algo ajeno a sentirse implicados en ella. ¿Cómo lo concretizo en algo más cercano? Pues formulando preguntas vinculadas entre posibles sentimientos que despierte lo leído o contado, realizar comparaciones o semejanzas entre sentimientos y emociones entre lo leído y sus vivencias, establecimiento de conexiones. Esto es algo más viable, más puesto en práctica, ¿ya? Que lo puedes tú considerar como una forma de acción de la línea de progreso 1. Mientras que la línea de progreso 2, yo lo que hice fue consignar estos siguientes aspectos. La línea de progreso 2 es dominio incipiente de las habilidades lectoras a un dominio más experto, más ducho, más práctico, ¿ok? Para ello puedo hacer autoevaluaciones de sus propias lecturas y ritmos de lectura. ¿Qué tanto ya te has agarrado un ritmo? ¿Sigues haciéndolo muy pausado? ¿No? ¿Cuánto te demoraste en leer un libro a comparación del otro, de un trimestre a trimestre? Promover espacios y cronogramas y proponer tiempos de lectura. Hacer un cronograma de lectura semanal o diario por parte del estudiante y luego hacer su autoevaluación si lo está cumpliendo o no. Eso es para poder fortalecer esas habilidades necesarias de rapidez, concentración y metacontrol. Realizar también actividades de lectura y de reconocimiento de detalles y características con lo leído. Si tú consideras estas acciones dentro de tu planteamiento, dentro de tu clase, estaremos diciendo que nos estamos alineando a la línea de progreso, dominio incipiente de las habilidades lectoras a un dominio experto, porque se están poniendo en práctica, ¿no? Algunas habilidades. Las líneas de progreso continúan, ¿correcto? Línea del conocimiento implícito de las convenciones al conocimiento explícito. En este caso es comenzar entre líneas, entre el propio discurso, entre la propia intervención, entre la propia comunicación que se tiene entre el docente o mediador y el lector, decir lo que acaban de ver, por ejemplo, cuando dice sus grandes ojos color caramelo iluminan el día. Esa expresión, darle a entender que tiene un lenguaje figurado, y decírselo, ese lenguaje técnico tiene un lenguaje figurado y que requiere una interpretación. Ese empleo de términos de conocimiento ya literario es un conocimiento más explícito, más, más profundo, más especial, ¿no? Esa es una posibilidad para poder evidenciar que estás abordando esta línea de acción. Línea de progreso, perdón. Y acá pongo algunos ejemplos, unas posibilidades. Cuando se escribe un poema para resaltar las cualidades de una persona de una forma llamativa. Indicar que esa construcción literaria se denominaba antiguamente oda. Y se aprecian algunos ejemplos y posterior a eso se pide reconocer la presencia de las cualidades como elementos relevantes de esta construcción poética. ¿Ves? Entre el propio abordaje que haces del trabajo de escritura, en este caso, vas mencionando que antiguamente se empleaba esto con este nombre, ¿no? No es que vas a hacer una clase sobre el concepto de la oda.
ejemplos de la oda, tipos de la oda. No, porque eso respondería a un enfoque de enseñanza literaria tradicional y memorístico. De la apreciación del corpus restringido de lecturas a otro más amplio. Realizar conexiones entre obras cuyas temáticas tengan similitudes, ¿no? En este caso se desarrolla la comparación y distinciones literarias. Se puede realizar entre poemas, leyendas, cuentos, obras teatrales, entre otros. Vamos viendo entonces que con la propia experticia que nosotros vayamos ganando, podríamos nosotros en un planteamiento abordar dos líneas de progreso. Y ojo, eso va a depender mucho de quién, del docente y la experticia que vaya ganando. Tenemos acá ahora, a ver, cuidado con los micrófonos, por favor, si los podemos apagar, se lo agradecería. Muchas gracias. De formas limitadas de fruición a formas diversas. Que ya el disfrute de la lectura ya no solamente se quede en una opción que es la impresa, sino que pueden haber otras posibilidades de conexión como con la música, el cine, el teatro, el baile, la fotografía. Fotografía cuando hablamos de los libros ilustrados, los libros álbum, donde el análisis de la imagen es más relevante y que requiere de ese conocimiento, ¿no? Teórico que maneja la fotografía cuando abordamos un libro ilustrado o un libro álbum, ¿no? Por ejemplo. Luego, de la interpretación literal a la más compleja. En este caso, provocar espacios donde se escuche una voz del lector, donde se dé pase a sus interpretaciones, a su posibilidad de discutir y que poco a poco vaya siendo suya su palabra con mayor importancia y mayor seguridad. Y por último, de la recepción descontextualizada a la contextualizada, que quiere decir que podemos emplear datos de la obra del autor porque pueden ser relevantes para darle una mayor comprensión a la obra que estemos abordando. Entonces, ese es un elemento también. De estas 7 líneas de progreso que estamos viendo acá, nosotros, por hacer este inicio de trabajo, estamos tomándolas como posibilidades para convertirlas en objetivos para encaminar nuestro abordaje de la estrategia literaria, ¿correcto? Como dije, con la propia experticia, con el propio conocimiento de la amplitud literaria, podemos ir variando estas líneas de progreso, podemos ir mejorándolas, podemos ir proponiendo otros planteamientos. Pero para un inicio, sí invito a seguir estas propuestas de Colomer en relación a las líneas de progreso y las entendamos luego como objetivos hacia donde quiero llegar cuando quiero abordar una obra literaria. Bien, este es un poco el reconocimiento de lo que hemos visto ya, estas líneas de progreso, pero acá tengo algo que ya habíamos manejado un poco la clase anterior, que era el poema, Un muñeco dibujé, ¿no? De Manuel Pérez Vázquez. Este poema corto que tengo en la parte de la izquierda tiene una organización que lo he planteado acá. Esta es una organización de la propuesta estratégica para abordar el poema Un muñeco dibujé. Obviamente que nosotros sabemos que el planteamiento de la sesión puede ser abordado de otra forma, ¿no? Teniendo otros aspectos, otra estructura. Pero la idea esencial de los puntos que se consideren, sí quiero y los he plasmado en este cuadro. ¿Ok? Vamos a ver. Primero quisiera que alguien me ayude leyendo el poema para refrescar un poco la mente. Un muñeco dibujé. ¿Alguien me puede ayudar leyendo el poema? Yo, maestra. A ver, María Teresa, ¿correcto? Natalie. Ah, Natalie, perdón. Ya, Natalie. Un muñeco dibujé con las letras que aprendí. Su cabeza era la O y su cuerpo era la I. Sus 2 brazos levanté con la fuerza de la U. En sus manos coloqué todo el amor de la E. El niño que dibujé muy pronto caminará, porque en sus piernas tendrá todo el vigor de la A. Fíjense cómo a través de la palabra también se puede dibujar. Y lo que acabo de decir parece un uso del lenguaje literario, pero tiene sentido. Cómo a través de la palabra puedo dibujar. Y eso es lo que ha hecho Manuel Pérez en este poema. Propongo lo siguiente, ¿correcto? El objetivo, primero el título del planteamiento que abordo, ¿no?
lo denomino la corporalidad y la palabra. El objetivo, de formas limitadas de fruición a formas diversas. Para ello tengo que recordar muy bien a qué se refiere cada una de las líneas de progreso. Edad aproximada del lector de 5 a 6 años. Inicio y refuerzo de la formación escrita. Habilidad para la construcción de aprendizaje con la corporalidad y espontaneidad. Estas son algunas características que yo recojo de los niños que tienen estas edades. ¿Por qué es importante reconocer estas características del público al cual tú le vas a leer o vas a compartir la lectura? A ver, ¿quién me dice por qué es importante tener en cuenta estas características del público específico con el cual se va a abordar esta lectura? A ver, buenas tardes, ya hemos aumentado, ¿no? Ya somos más en la sala. Quisiera, por favor, si alguien me puede indicar por qué considera importante que coloquemos acá la edad aproximada y algunas características de los niños con los cuales leeremos este poema. A ver, por ahí, ¿quién se anima a leer? A hablar, a comentar. A ver, por acá han escrito en el chat, vamos a ver. Porque los intereses de los chicos varían según las edades. Claro, es fundamental, gracias Catherine, es fundamental que ustedes sepan reconocer qué características tienen sus lectores. Porque el elegir una obra no es simplemente, bueno, voy a ver la primera que me sale en internet y esa la escojo, sino también tiene que ver con el conocer qué va a poder ser lo mejor, lo más viable emplear durante ese encuentro lector, ¿no? Y eso requiere de un análisis y una revisión, ¿no? Una selección específica donde encontremos una posibilidad de provocar en el lector una reacción. ¿Ok? Por eso es que he puesto esta línea de habilidad para la construcción del aprendizaje con la corporalidad y espontaneidad como característica de los niños de 5 a 6 años. ¿Ya? Usted también tiene que saber con quién va a mediar, quiénes van a ser esos lectores y tiene que revisar muy bien ese poema o texto en general. Características del poema. Poema descriptivo, instructivo, narrativo, breve. Todos estos puntos son, sí, porque está describiendo ¿a qué? Al muñeco que va a surgir. Está instruyendo porque está indicando cómo lo va a hacer. Narrativo por el sentido que le da toda la orientación hasta el final con que termina las piernas, ¿no? Todo el progreso. Y breve porque solamente está compuesto por 3 estrofas. Brinda elementos comparativos entre formas corporales y partes del cuerpo. Presenta rima en la construcción. El uso del lenguaje es coloquial, brindando una cercanía con el lector. Hay una percepción lúdica entre la elaboración del muñeco como la hay en la elaboración de representaciones gráficas que elabora un niño, ¿no? Estos puntos, que son parte de las características que yo saco del poema, me ayudarán un montón para luego proponer algunas de las actividades dentro de la estrategia, ¿ya? Entonces, sí es necesario que ustedes, cuando vayan a compartir un texto con sus niños, hagan esa caracterización del texto leído, ustedes, porque a partir de ahí van a comenzar a tener luces. Aquí ya está planteado el objetivo. ¿Cómo comienzo a construir la estrategia? Desarrollo las actividades en acciones secuenciales. Realiza en forma libre un dibujo de su objeto favorito. Compartimos nuestros dibujos. Preguntamos, ¿a qué otros elementos le podemos dar vida en nuestros dibujos? Plantean algunos ejemplos. La mediadora realiza la lectura en voz alta, resaltando la rima en el poema, así que la sonoridad quede más marcada donde aparece un sonido similar. Realizamos en conjunto una lectura corporal del poema. ¿Qué quiere decir una lectura corporal? Que simbolicemos con el cuerpo también mientras pronunciamos con nuestra boca lo que se va diciendo. De un muñeco dibujé. Leemos cada estrofa y vamos apropiándonos de la palabra, contextualizándola con un dibujo que vamos elaborando. Poco a poco vamos elaborando y construyendo también el muñeco que se va armando. Refuerzan su dibujo resaltando los versos del poema. Comparten sus creaciones a través de un mural de creaciones corporales, ¿no? Que lo puedan publicar. Comentamos nuestras creaciones. Jugamos con la imaginación para proponer en forma oral y corporal diversos dibujos que podemos hacer de elementos de nuestro contexto cercano. ¿De qué otros elementos podemos nosotros hacer, ¿no? Dibujos de elementos cercanos?
Se puede ambientar el lugar de la mediación con música rítmica para reforzar la rima que se conjuga en el verso. Este es un abordaje que propongo para el poema Un muñeco dibujé bajo el objetivo de formas limitadas de fruición a otras formas diversas. Y si recordamos muy bien esa línea, vinculaba que podíamos verla con otras artes, en este caso la corporalidad, como cercanía con la danza. ¿Ok? Es una posibilidad también, ¿no? Que se permite dar en este planteamiento. Nosotros en la clase anterior habíamos considerado, en base a lo que habíamos leído y les había propuesto, ¿qué quisieran resaltar de este poema? ¿Qué quisieran discutir sobre este problema? ¿O qué quisieran compartir sobre este problema? Y vimos que tenía muchas imágenes corporales. Por ello es que tratamos de ver entre las líneas cuál se podría prestar y quedó esta de acá, cuál se veía más coherente, de formas limitadas de fruición a formas diversas. Y yo lo que he hecho es completar el cuadro, dándole un sentido, para que sea un ejemplo más claro para ustedes. ¿Ok? Quisiera, por favor, a ver, ya hay más personas ahora en la sala. Buenas tardes con todos. Quisiera saber, por favor, si hay alguna consulta, alguna pregunta sobre lo que estamos visualizando ahora. A ver, mientras espero que levanten la mano, vemos que no es una extensión muy amplia, no son muchos pasos, pero sí están apuntando hacia que la simbología, ¿no? Del cuerpo, a la representación corporal, sin llegar, ojo, a resaltar la idea de la rima, porque eso no es en sí lo que voy a querer abordar con énfasis. Más es que puedan vincular lo que están haciendo con su propio cuerpo, ¿no? ¿Y por qué es importante hacerlo? Porque son niños pequeños, ¿no? Niños pequeños que tienen su habilidad para poder vincularse con los textos, se utilizan otros elementos, como son en este caso el cuerpo. Natalie. Maestra Ali, importante el aporte de la corporalidad en cuanto al poema, sobre todo para esta edad de los niños de 5 a 6 años, que están en inicial y otros iniciando el primer grado de primaria. Es necesario siempre dar a conocer el aprendizaje corporalmente. Incluso he estado practicando, no solamente con el poema, sino también con cantos de músicas alegres, según la edad de los niños. Entonces, no sé si me podría de repente dar a conocer, ¿no? Ahora voy a prender mi cámara. Correcto, deja de... Sí. Voy a prender solamente mi cámara, maestra, y... Correcto. A ver, Lo importante, estos son algunos ejemplos que ustedes pueden seguir adaptando para su planteamiento. Y de la misma manera vamos a ir viendo otras posibilidades de construcción el día de hoy por parte de ustedes. ¿Ok? El día de hoy quiero que ustedes construyan, practiquen. Sí. A ver, vamos a ver a Natalia el día de hoy. Ahorita maestra me voy a fijar. No me pueden ver ahí, ¿no? Sí, se te puede, sí. Gracias. Primero con el muñeco y luego con la canción. Ya. Sobre todo para niños de 5 y 6 años. Un muñeco dibujé con las letras que aprendí. Su cabeza era la O. Ay, no sé, no me ven, creo me voy a tener que ir al otro lado para que me vean. Maestra, un ratito. Voy a girar mi laptop. No me van a poder ver si no cuando ya. Ya, ahora sí. Un momentito, por favor. Ya, ahora sí creo que me van a ver, ¿no? Ya, una parte. Sí se ve. A ver, ahí sí, tampoco. Cuando digo la O, así, o sea, la O es esta, ¿no? Su cabeza era la O. Y cuando yo quiero representar, por ejemplo, y su cuerpo era la E, ayer estaba viendo la forma, ¿no?
esta es mi cabeza en medio, y así. Y su cuerpo era la E. Y luego también decía, ¿no? Sus dos brazos con la fuerza de la U. O sea, así, sus dos brazos va levantando con las fuerzas de la U. En sus manos coloqué todo el amor de la E. Entonces, el niño que dibujé, muy pronto, ahí en ese rato, muy pronto caminará, porque en sus piernas tendrá todo el vigor de la A. O sea, yo salto aquí, no sé si me ven, la A, o sea, todo el vigor de la A, porque es sus piernas. Entonces, cuando ya es seguido, le damos mayor sentido, ¿no? Incluso con un canto, ¿no? Con la A, por ejemplo, con la A, mi casita es de cristal. Con la mi casita es de papel. Con la I, mi casita es de marfil. Con la O, mi casita es de cartón. Con la mi casita es azul. O sea, hay variedad de un aprendizaje más vivencial para poder nosotros compartir con los niños. Gracias, maestra. Muchas gracias, Natalie. Y justo lo que está diciendo Natalie como con respecto al aprendizaje, hay que tenerlo en cuenta porque fíjense que nosotros no hemos hablado de aprendizajes, desempeños, sino que miren cómo con este disfrute y cómo lo ha podido representar muy bien Natalie, hemos podido ver cómo está acercando ese texto literario, ¿no?, al niño. Nosotros somos maestras que siempre tenemos muy planteada la idea de la propuesta curricular, el programa, los desempeños, ¿no? Pero fíjense esto que estamos proponiendo, ¿no? Como y le agradezco bastante a la profesora Natalie que ha podido ella también mostrarlo, ¿no? Porque no solamente es decirlo, sino también mostrarlo ahí, porque refuerza lo que queremos hacer, que queremos resaltar, suma a todo el trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Y requiere también de una concentración y una preparación muy bien, una revisión bibliográfica muy bien realizada. Por acá Rebeca dice, linda propuesta. Muy bien, muchas gracias, profesora Natalie, en verdad por compartir lo que está realizando. Y eso, cuando uno va leyendo un texto, va comenzando a pensar cómo lo puedo compartir, qué puedo resaltar, ¿no? Y siempre recordando la línea de que queremos transmitir nosotros, ¿no? Bien. Vamos a regresar con las diapositivas que tenemos para el día de hoy. Y había otro poema que les había comentado a ustedes, que era Ciudad Satélite, de Carlos Villacorta. Quisiera primero, antes de comenzar a abordar y ver el planteamiento que tengo acá para ustedes, quisiera que ustedes me comenten sobre este poema, Ciudad Satélite. ¿Ok? Quisiera que me hagan algún comentario, lo han leído, si no lo han leído, lo podemos a leer ahora y así podemos comentar, ¿correcto? Bien, vamos a dar unos minutos porque creo que todavía nadie lo ha leído. Fue colgado también en el Drive por si acaso. Ciudad Satélite es un poema corto, como lo vemos, de Carlos Villacorta. Vamos a darnos 5 minutitos para leerlo, ¿ok? Si tienen las diapositivas, me gustaría que no las vean y se concentren ahorita en este poema, ¿ya? 5 minutitos para poder leer el poema, por favor, ¿ya? Leemos el poema todos.
tema y luego ya vamos a comentarlo, ¿ok? Ciudad satélite. Mi abuelo recorría las arenas en su micro marchito y un silbido lo acompañaba. Metralleta, levántate temprano porque si no te dejo. Y se iba a vaciar la autopista de Ventanilla, de pasajeros y perros, porque no había nadie más veloz que él, porque tendía entre la ciudad y la ciudad los sueños y las pesadillas del arenal. Mi abuela no era Penélope, pero tejía un cometa, frente a la estática de un televisor encendido. En Ventanilla se balbuceaban noticias del viaje en el tiempo de la velocidad infinita. Formar camino, Carlitos, aunque nos muerde el desierto. Alrededor de Lima giran las ciudades satélites y sus tinieblas ladrando el micro vacío. Pero ahora que estoy en otro desierto, las moscas sobrevuelan anunciando golpe, reacción, inercia. Y nadie se ha levantado a tiempo. Y mi abuela con la arena entre los párpados. Y hay que regresar a Ventanilla, pues a mi abuelo lo ha mordido el desierto. Y el mundo no se iba a acabar con un balazo, pero con un quejido. Ciudad satélite de Carlos Villacorta. En este caso es necesario pasar esa línea de acción que habla de la descontextualización a la contextualización. Situarnos en qué lugar estamos ubicando este poema. Quisiera saber si alguien tiene alguna noción sobre este poema Ciudad Satélite de Carlos Villacorta. Pueden buscarlo también en la web. En este poema, ¿no? Ciudad Satélite hace referencia a uno de nuestros lugares en Lima de menores recursos, ¿no? Y que lo vincula mucho con una zona como es Ventanilla. Y cómo esa zona tiene esas carencias, esa frialdad, esa situación lúgubre, cómo se muestra melancólico, pero también cómo lo está describiendo. Este es un poema obviamente que vemos y no lo podríamos emplear para niños pequeños como hemos hecho hace un rato con el otro poema, sino es un poema que implica muchos elementos. Lo que hice al momento, dándoles algunos datos, ¿no? De la ubicación o la descripción que hace Carlos Villacorta de este lugar real en Lima, ¿ok? Es un poco la contextualización. Es una forma también de protesta frente a la situación de eh, diferencia social que existe en nuestro país, ¿no? Una forma de llamada, una forma de queja, una forma también de contar un día a día, ¿no? De una familia de bajos recursos. Esto vendría a ser una de las líneas de acción que le mencioné, que es la contextualización. Pero aparte de ello, ¿qué más podría abordar? A ver, quisiera impresiones sobre lo que hemos escuchado. Impresiones sobre este poema. A ver. Vamos a ir Ofelia, Rebeca, Zaida, Samuel, Silvia. Si alguien lo había escuchado antes, también lo puede decir. Silvia, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes a todos, queridos colegas. Sí, es la primera vez que leo este poema de Carlos Villacorta, no lo conocía, pero la temática inmediatamente me sitúa a los arenales de Villa El Salvador, ¿no? Un contexto de pobreza, de un lugar alejado de la urbe, ¿no? Con todas sus comodidades. Y más bien también me traslada inmediatamente a otros cuentos peruanos en los que se comenta, se tiene como escenario la ciudad, ¿no? Incluso cuentos como, por ejemplo, El niño de junto al cielo, ¿no? Donde se presenta la barriada en la época de las migraciones. Pero en este texto de Carlos Villacorta realmente me sorprende, por un lado, la tranquilidad, la serenidad aparente, ¿no?
como los arenales, ¿no? Como aquellos espacios tan amplios y los que hemos tenido la oportunidad de caminar en un arenal o de repente en una duna o conocer estos tipos de lugares antes de la población de algún asentamiento humano, de un pueblo, una organización popular, sí recordamos, ¿no? Entonces, sí, es la primera impresión que yo tengo de este poema de Carlos Villacorta es esa, ¿no? La de un gran plano general, hablando en lenguaje cinematográfico, ¿no? Un espacio abierto, grande, ¿no? Vacío, carente, un tanto como también la ciudad que se nos va presentando en el texto, ¿no? Esa es la primera impresión. Gracias, Lee. Gracias, muchas gracias, Silvia. Sí, y les comento un poco de dónde he extraído este poema. El año pasado estuve realizando en el colegio donde laboro un proyecto. Estuvimos trabajando todo el colegio por las rutas literarias del Perú. Y a cada nivel le tocó una región. A nosotros nos tocó la costa. Y en el grado de quinto de secundaria nos tocó abordar la literatura que se había ambientado en Lima. Y en muchos de los textos, los chicos seleccionaban pasajes de obras, ¿no? De autores conocidos, ¿no? Vargas Llosa, y hablaban de situaciones o lugares de Miraflores, ¿no? De Barranco, ¿no? Donde hay una Lima, pero ya abordando un poco más con los chicos, comenzamos a revisar otros textos donde nos hacían ver que Lima, ¿no? No era solamente lo que pensábamos o lo que se consideraba la ciudad de los reyes, ¿no? Y tenía otra panorama también, más amplio. Sí se escucha, Silvia, sí se escuchó bien. Entonces, es importante, ¿no? Y bueno, ese planteamiento, le abrió los ojos mucho a los chicos porque ellos tenían una visión quizás muy minimizada de Lima, ¿no? Teniendo en cuenta solo una posibilidad. Y esto nos amplía el horizonte. Y ellos realizaron con los textos sobre Lima un documental, ¿no? Bien, Carla, buenas tardes. Buenas tardes, profesora Lee. Bueno, este texto lo veo muy emotivo, ¿no? Porque es la voz de un niño, ¿no? La mirada de un niño bueno, del lugar donde él se encuentra. Y bueno, textualmente me gusta mucho porque es como que cuenta una historia, tiene un lado narrativo. También me gusta cómo se configura el texto y cómo cuida lo visual, ¿no? Porque en la parte casi última, esos espacios que deja en blanco no son gratuitos, ¿no? Entonces, trata tal vez de darle un impacto más sonoro y más fuerza, ¿no? Dar mucha hincapié a esos aspectos donde dice, pero ahora que estoy en otro desierto, las moscas sobrevuelan anunciando igual golpe, igual reacción, igual inercia. Es un poema muy fuerte, pienso, plasma la realidad del niño y de su familia, pero también veo que desde la mirada de un niño deja como una esperanza, porque habla incluso del juego de la cometa. El niño siempre lo va a ver de otra forma, ¿no? La vida. Y bueno, me llama mucho la atención que se plasme más allá de la realidad, porque generalmente se crean prejuicios, ¿no? De las ciudades, y es una propuesta muy interesante. Me ha gustado mucho. Bien, gracias, Carla. Sí, porque justo con los estudiantes les comento, al trabajarlo, primero dejé que ellos propongan y su planteamiento era muy, por decir así, de una sola perspectiva de Lima. Hay algunas antologías que tratan a Lima y en esas otras antologías hay lugares que comúnmente no se dicen de Lima, se ocultan de Lima. Una de ellas era esta. Y lo que me gustó mucho es que en el trabajo final que realizaron, que fue un documental de Lima,
no fue una oda a Lima, no fue sino un trabajo crítico, ¿no? Mea culpa en algunos casos también por la ignorancia de algunos lugares. Ciudad satélite, nunca habían escuchado esos términos. Fíjense qué importante es, ¿no? Compartir la poesía porque nos sensibiliza también y nos da, como dijo Carla también, la visión de crearnos imágenes. Ahora bien, teniendo en cuenta nuestros esquemas de líneas de progreso que yo les he compartido, ¿por qué comparto las líneas de progreso? Primero porque tienen un respaldo de una especialista que está teniendo obviamente, mucha investigación con respecto a esta temática de la literatura actualmente. Por ello es que me cojo de esas líneas de progreso. Lo que he hecho es hacer el cuadro, empleando el poema, y lo he titulado así. No he planteado mi planteamiento estratégico de esta forma. El título, Ciudad satélite en verso y realidades similares. Objetivo, del conocimiento implícito de las convenciones al conocimiento explícito. De sentir la literatura como algo ajeno a sentirse implicados en ella. Estos dos puntos son los que quiero abordar, ¿correcto? Edad aproximada del lector, de 14 a 16 años, me gustaría abordarlo. Características del poema. Poema narrativo, vivenciales. Poema descriptivo resaltando cualidades, abuelo, abuelo. Emplea figuras literarias en su interior. Contextualizada, de carácter real. Tono melancólico. Son algunas ideas que yo utilizo para caracterizar el poema que he leído. Lo mismo tendrías que hacer tú antes de proponer la lectura de un texto. Tú poder hacer una caracterización del cuento, la fábula, el mito, el poema que vayas a compartir. Y de ahí ya viene el desarrollo de las actividades, recordando que trato de encaminarlas a estos dos objetivos, del conocimiento implícito de las convenciones al conocimiento explícito y de sentir la literatura como algo más y sentirme implicado. La docente o mediadora lee el poema en voz alta. Reconocemos el tono expresivo del poema a partir de algunas palabras o expresiones figuradas. Extraemos algunas. Micro, marchito, formar, camino, Carlitos, aunque nos muerde el desierto. ¿Qué querrá decir eso de aunque nos muerde el desierto? Hasta que nos pueda, a ver, por acá creo que hay comentarios. Ajá, cosa, como acá dice también, justo también había acá seleccionado esta expresión, ¿no? Planteamos preguntas para la discusión a partir del enfoque dime. ¿Qué expresión ha sido de tu agrado en el poema? ¿Leíste un poema similar que hable de lugares de tu país o comunidad cercana? ¿Qué pasaje del poema podrías recrear con tus palabras para una creación? De una creación sería, perdón. Dialogamos, bueno, se debe dar al momento para que ellos puedan dialogar, intervenir sobre estas preguntas. El mediador o docente vincula ahora vamos a pasar a otra etapa. El mediador o docente vincula a los personajes referidos en el poema, abuelo y abuela, con los abuelos y abuelas de los participantes. Pedimos crear comparaciones y resaltar fortalezas en ambos casos, a partir de la construcción de un cuadro a manera de una lluvia de ideas, ¿no? Que vaya comenzando a caer ideas sobre esto. Abuelos del poema, abuelas del poema, abuela de la realidad. Abuelo del poema, abuelo de la realidad. Preguntamos, ¿qué factores resaltan en ellos? ¿Qué te hace convencerte con la construcción de los personajes, abuelo y abuela? Conmoverte, pero ¿qué te hace conmover con la construcción de estos personajes? Me refiero a los del poema. Cerramos el encuentro brindando ideas de cierre a partir del poema. ¿Con qué verso del poema te quedarías? Explícalo en una hoja y colócalo en el mural de impresiones. Esta es una posibilidad de abordaje del poema que acabamos de leer hace un rato, que es Ciudad Satélite, considerando estos dos aspectos. En las primeras actividades se ha permitido trabajar del conocimiento implícito de las convenciones al conocimiento explícito. Y hemos utilizado justo el lenguaje figurado. No hemos dicho, este es un lenguaje figurado o connotativo que su significado es tal. Hay algunos ejemplos, no, sino que lo hemos visto en el mismo ejercicio, en el mismo verso. Y luego también hemos tratado de vincularlo con emociones o implicarlo con el lector.
cuando hemos hecho la relación con el abuelo y la abuela real. Esto quisiera que ahora ustedes me digan, lo analicen, lo comenten, lo revisen bien, para que podamos hacerlo crecer, mejorar, porque siempre todo es perfectible, siempre todo se puede mejorar, se puede adaptar. Quizás algunos puedan decir, no, tal vez hubiera sido mejor que yo solo trabaje en una sesión, un objetivo, ¿no? Para darle mayor posibilidad para que los participantes hablen, comenten, dialoguen. Correcto. Puedo no, tal vez puedo hacer que, quiero prestar más énfasis al segundo objetivo, de la literatura como algo ajeno a sentirse implicados en ella. Es otra posibilidad, ¿no? O sea, va a depender mucho de la creación que tiene ahí el mediador, de la posibilidad de formar, de construir, ¿no? Bien, le voy a dar unos 2 minutitos para que revisen lo que yo he planteado ahora y que ustedes luego puedan darle algunas observaciones o qué les hubiera gustado enfatizar más, ¿ya? 2 minutitos para que lo revisen bien. Bien, quisiera escuchar sus impresiones. A ver, podríamos prender el micrófono o escribir por el chat para poder ahí comentar algunas apreciaciones sobre este poema también que hemos revisado, sobre este planteamiento. No estoy ciñéndome mucho a planteamientos quizás estratégicos de modelos de sesiones de clase, porque más me interesa que tengamos la idea de la conexión entre el objetivo y la posibilidad del desarrollo de las actividades, ¿no? Que existe una coherencia entre ellos. ¿Comentarios? A ver. Bueno, profesora Lee, a mí me agrada la Sí. idea de que se vincule ahí, o bueno, se recuerda a los abuelos que los chicos tienen. Creo que ahí va a despertar muchas emociones. Sería tal vez estupendo que los chicos puedan hacer alguna entrevista a sus abuelos, dando su perspectiva. Y es más, ¿por qué no invitarlos, ¿no? A los que están con vida, con ellos o cerca, a, a tal vez un recital o algo así, ¿no? Sería muy provechoso ese vínculo, sobre todo, fortalecerlo. Fortalecerlo, ¿no? El vínculo de las letras que podría continuar y eso haría que ya no nos quedemos. Y fíjense que la poesía, en este caso del poema Ciudad Satélite, es tan rico que no necesariamente en una sola reunión se podría terminar, sino que puede dar para más posibilidades, ¿no? Todo es desde el planteamiento que nosotros quisiéramos darle, ¿no? A ver, alguien más. Muchas gracias, Carla. ¿Alguien más, por favor, que quiera intervenir? ¿Aló? Miss,
También ¿Sí? puede ser, ¿me escucha? Sí, se escucha, sí se escucha. También podría ser, bueno, ya este poema, de repente profundizar un poco en los chicos, cómo empezaron ciertos distritos de nuestro país, ¿no? Cómo han empezado desde un arenal y muchas partes ahora de, bueno, de Ventanilla ha mejorado incluso más que otros distritos, ¿no? Y y esa frase tan presente que hace el abuelo, ¿no? Que a pesar de que nos muerde el desierto, ¿no? Debemos seguir camino, o sea, tener, que a pesar de que de nuestro entorno, de lo que podamos, nosotros tenemos que estar bastante este texto, muy interesante y sobre todo profundizar en los chicos, como dijo la colega también, preguntar a los que tengan a sus abuelitos, ¿no? ¿Cómo han empezado? Muchos han migrado desde provincias y han llegado acá también a Lima y muchos de ellos han estado justamente en un arenal, ¿no? Yo pienso, al menos yo enfocaría bastante eso porque a muchos les despierta la curiosidad, ¿no? Y cómo ha mejorado Ventanilla. Podríamos incluso hasta mostrarle ahora, sus parques son impecables, ¿no? Tienen bastante seguridad. Entonces, a mí me ha gustado bastante. Y a mí me hizo recordar de que un tiempo estaba buscando terrenos por allá, mis papitos, y era un arenal y mi mamá no quiso porque era pura arena. Y decía, ¿dónde? Todo se va a llenar de arena, la comida, la ropa. Y hoy por hoy, Ventanilla es un lugar muy bonito. Bien. Fíjate cómo también tú te has podido vincular teniendo algún recuerdo, ¿no? Cómo poder trabajarlo tal vez también con fotos de antes y pasarles las fotos mientras vamos leyendo el poema, ¿no? De cómo era Ventanilla en ese momento en el cual se recrea a través del poema. Y tal vez darle mayor importancia a un objetivo más que al otro, ¿no? Ya cada uno desde su experticia lo puede hacer. Por acá alguien en el chat había puesto que faltaban más preguntas para poder reforzar la interpretación. Y si hablamos de la interpretación, estamos diciendo porque hay un lenguaje figurado que está empleándose. Entonces estaría dándole mayor relevancia al objetivo 1 del conocimiento implícito a las convenciones del conocimiento explícito. Rebeca y luego Silvia. Sí, de repente en la parte de sentir la literatura como algo ajeno, sentirse implicados en ella, no sé si entraría ahí la parte, me gustaría que después de haber analizado el poema, ellos lleguen a la parte creativa, teniendo como inspiración este poema, de que puedan hacer uno relacionado con el distrito donde ellos viven o su comunidad, en función, teniendo como inspiración este, ¿no? Sería muy bonito que a partir de lo que ellos ven de su zona, cómo la ven, la reflejen en un poema. Eso No, sería mi sugerencia. ahí está. Y esto también ustedes, como ustedes muy bien saben, estos planteamientos se presentan ahora, pero si alguien desea durante el año utilizar este poema y variar esta propuesta con los aportes muy buenos que están diciendo, excelente, de eso se trata, ¿ok? Las estrategias están en un primer momento, pero luego surgen las variantes. Excelente. Sí, muy buen aporte, ¿ah? Muy buen aporte. Y eso haría que también mi propuesta de tiempo para poder ejecutarlo sería mayor, pero excelente. Muy bien, Silvia. Lili, justo también pensaba en esa oportunidad, en esa plasticidad que también tiene el poema para poder elaborar un proyecto, ¿no? Un proyecto de aprendizaje, incluso que movilice a otras áreas, ¿no? Y a partir de este poema y de repente darle claves para que los otros chicos también vayan buscando, ¿no? Que otros poemas se pueden conectar y sobre todo partiendo de su experiencia, ¿no? De ese primer vínculo de reconocerse, de saber, muchos tienen padres migrantes, ¿no? Y que han tenido la experiencia de haber llegado a una ciudad totalmente ajena, despoblada y que de pronto se hayan construido, ¿no? Tal como también en un verso del poema, ¿no? Se dice algo del caminante tendría que volver al texto, disculpe un momento. Es eso, ¿no? ¿Cuánto camino se hace al andar? Y cómo el rol de los abuelos, pero también de la abuela, ¿no? Porque también aparece como un personaje, vamos a llamarlo así, dentro del poema,
y también la labor que desempeña, ¿no? En esta construcción metafórica de cómo el abuelo sale y el nombre y cómo le llama al niño, ¿no? Metralleta, todo tiene un sentido, ¿no? Entonces, este poema me ha encantado porque también, ¿no? Lo asocio con una experiencia muy personal de haber conocido de repente algunos lugares cuando aún estaban en formación, cuando eran arenales, como Manchay, por ejemplo, que iba con mis chicos en proyección social y que de pronto ahora ya es una gran ciudad y así, ¿no? ¿Cuántos lugares de Lima, cuántos lugares del Perú, cuántos lugares del mundo han recorrido, ¿no? Han pasado por estos grandes hitos y que de algún modo también se convierten de ser un lugar desolado a también un lugar monstruoso, ¿no? Y como también esta ciudad muchas veces nos quiere devorar, pero en el fondo sabemos que también, ¿no? Depende de nosotros que eso se convierta en una amenaza o más bien se convierta en un hogar, ¿no? Entre tantas lecturas que se pueden dar. Y como decía al inicio, vincularlo con otras áreas, ¿no? Como por ejemplo historia, geografía, matemáticas, ¿no? Arte, para que ellos también a través del poema puedan expresar, a través de la música, del teatro, ¿no? Puedan teatralizar el poema, pero desde su interpretación. Gracias, Lili. Bien, entonces el panorama de abordaje del poema se va ampliando, ¿ven? Como hay diferentes acciones que se hacen y se pueden construir, ¿no? Si en conjunto, ¿no? Lo proponemos. Y algo que a mí me pasó fue que en el colegio donde yo laboro, los chicos provienen de una situación acomodada, en el sentido de que para ellos, primero fue muy sorprendente pensar de que había lugares así, ¿no? Eso fue un choque. Vimos videos de inicios de Villa El Salvador, vimos videos de asentamientos humanos, y su esquema como que se fue ampliando y que ayudó a poder construir esas imágenes mentales que lo que decía el poema. Y de ahí nos dimos cuenta de que esa ficción no era tanto ficción, sino que era parte real, ¿no? Qué importante fue todo ello que se fue dando, se fue produciendo a partir del contacto, ¿no? De la cercanía, lo que vincula un poema. Fíjense, y cómo cada uno de nosotros puede ir dándole de su propia cosecha un aporte a esta propuesta inicial, ¿no? Y ya el poema no es mío, es de Carlos Villacorta, ¿no? Pueden también trabajarlo, pueden también realizarlo, ¿no? Así como yo lo consideré en este caso para hacer el ejemplo para ustedes, ¿no? Y bueno, yo lo conocí, como le digo, ya el año pasado, investigando sobre poemas y textos narrativos que abordaran Lima, ¿no? Sí, por acá hay mano arribita de... Un ratito. La mano arriba. Rebeca, Natalie. Sí, maestra. Sí, dígame. Interesante el poema. También primera vez lo leo, pero analizando es algo muy importante, la poesía, sobre todo con respecto a la actividad, yo iba también imaginando cómo podría involucrar a mis estudiantes a partir de la temática de la ciudad satélite, crear, por ejemplo, odas. Una de las odas podría ser, por ejemplo, esta memoria que se ha vivenciado en Ventanilla, aquellos tiempos por el desierto. Y otra oda podría ser los rascacielos, es decir, la ciudad que ahora, hoy en día, pues es muy hermosa, ¿no? En Lima. Entonces yo podría de repente también hacer una comparación entre estas dos odas y de todas maneras siempre no debe faltar esas preguntas de interpretación, ¿no? Con respecto al poema que hemos leído. Podríamos abarcar más allá. Podría ser así, maestra. Claro, Gracias. sí.
gracias a usted por participar. Las variantes las podemos nosotros realizar. Como les dije, revisemos muy bien esas líneas de progreso para ver cuáles son las que vamos a, esta quiero abordar. Ok, revisa muy bien el concepto para luego proponer actividades dentro de la estrategia que nos ayuden a lograr ese objetivo, ¿ya? Y vemos que ya el abanico de posibilidades se va ampliando. Ahora, este fue un abordaje de textos literarios poéticos, ¿no? Pero también hay textos narrativos. Y el día de hoy tengo textos narrativos que compartir con ustedes. Este es un planteamiento que está alineado con la línea de progreso de la interpretación literal a la más compleja. Desarrollo, ¿y qué quiero hacer? Desarrollo de la discusión literaria. La discusión literaria no es mala. La discusión literaria nos permite exponer, plantear, revisar ideas diversas que se van a ir dando. Todos discutimos, nosotros, por ejemplo, cuando estamos en reuniones de equipo, de coordinación de área, discutimos sobre el abordaje de una competencia o la estrategia o el desempeño, ¿no? Y comenzamos a intervenir con ideas, todo. Y tratamos de obtener algo al final. Eso es una discusión, ¿no? Bien. El ejemplo que yo les propongo ahora es de una obra que se encuentra en línea, que se llama Querena ante el espejo. Aquí está el enlace donde se puede leer en línea, no se puede descargar. La obra es de Lucía Aguilar. Lo que planteo al inicio es mostrándole la portada de la obra, poder decir, ¿qué podemos sentir cuando nos miramos en el espejo? ¿Crees que frente a nuestros propios ojos podemos ser completamente sinceros? Si se dan cuenta, no estoy proponiendo mis preguntas de una manera convencional, en la cual yo le digo, ¿qué se puede ver en la portada? No, sino que estoy tratando de vincular al lector con lo observado en el texto o lo presentado en el texto. La pregunta es hacia él, hacia el lector. ¿Qué podemos sentir cuando nos miramos en el espejo? ¿O qué sientes tú cuando te miras en el espejo? Esa respuesta no la va a encontrar en el texto. Primero, todavía no lo ha leído. Lo va a encontrar en su interior. Y ya estoy provocando un poco la idea de mirarse hacia adentro. A veces lo hacemos, nos da miedo, ¿no? Son ideas que pueden ir provocando que se enganche con lo que vendrá. ¿Crees que frente a nuestros propios ojos podemos ser completamente sinceros? Menciono el término ojos porque aparece justo ahí en el espejo que lo resalta. También pude haber hecho preguntas con respecto a la mirada triste, ¿no? Al reflejo triste, tal vez. Tu reflejo siempre representa lo que tú sientes en la vida. Un poco preguntas muy reflexivas, que le hará hacer pensar al lector en si en verdad, ¿qué siente él? ¿Qué piensa él? Para darle la posibilidad de que su palabra también es importante. Bien. Vamos a leer el texto. Voy a compartirlo que está acá en el... Un ratito. Lo vamos a leer en línea. Querena ante el espejo. Bien, esta es la página, por si acaso ustedes lo tienen ahí en la web, en el PPT. Este es Biblioteca Phytecantropus. Tenemos textos de prelectores, primeros lectores, lectores expertos. En lectores expertos nos vamos acá y vemos acá diferentes títulos. La mayoría son de Editorial Santillana. Acá está Querena ante el espejo. Le doy clic y me voy a ir ya al libro, pero está en línea, ¿no? Un ratito. Me dicen si pueden seguir visualizando el libro en pantalla completa. ¿Se ve?
Sí, se ve. Ok, muy bien. Maestra. Gracias. Querena ante el espejo, Lucía Aguilar. Ilustraciones, Elvira Méndez. Lo que leo, Santillana. Para D. Los pies de Querena se asomaban debajo de la sábana y su cabeza daba contra la cabecera. La cama le quedaba pequeña. Las mangas del pijama apenas le llegaban a las muñecas. Los pantalones parecían haber sido recortados hasta los tobillos y dejaban ver las calcetas impresas con los dibujos que había visto numerosas veces en la televisión. Se volvió sobre la almohada y se quedó mirando al cielo raso. Recordó los días en que al regresar del colegio trataba de adivinar figuras en las manchas de la pared. Ahí seguía el hombre de los bigotes largos, el que parecía un vikingo. Tenía la barriga abultada y los pies pequeños, además de un ojo más grande. Parpadeó mientras se espabilaba y aspiró una gran bocanada de aire. No dejaba de pensar que su cumpleaños se aproximaba, que faltaban pocas horas para abrir los regalos, que comería pastel y apagaría las velas, y que tal, como decía el abuelo, celebraría un año más de vida, un año que le habría hecho más sabia. Rígida como poste, pensaba y sentía cómo cierta emoción se filtraba por debajo de su cuerpo, de la misma manera que la ráfaga que entraba por la ventana. De pies a cabeza, de dentro hacia afuera y de arriba abajo, la embargaba una ausencia, un desprendimiento inefable. Era como si en la noche algo de sí se hubiese marchado, como si al amparo de la oscuridad algo hubiera huido. Entonces, tres imágenes acudieron a su mente, dos manos extendidas que palpaban la ausencia, una ventana abierta despidiendo la ausencia, una tarde silenciosa abrazando la ausencia. Y, sin embargo, nada podía asemejarse a lo que sentía, ya que de alguna manera seguía siendo inexplicable. Mamá y papá estaban en la cocina. Desde su habitación podían oír las puntas de unos dedos que daban contra las teclas del teclado de la computadora, el chorrito de café que caía dentro de una taza y las hojas del periódico que se amontonaban unas sobre otras. Ambos solían dejar las cosas para última hora, así que de seguro acababan de regresar de la tienda con el regalo aún sin empacar y estarían buscando con desesperación en la gaveta las moñas, los listones y la tijera a fin de prepararlo para la mañana. Pensó que hoy, solo por hoy, podía darse el lujo de comportarse como una niña y bajar con la excusa de buscar un vaso de agua para saciar la sed, con el propósito oculto de descubrir qué le habían obsequiado este año. Mientras se desembarazaba de la sábana, imaginaba cómo pillaría a mamá con el regalo en la mesa, mientras doblaba el papel una y otra vez, siempre intentando que no se vieran ni el código de barras ni las franjas blancas de los extremos del pliego de papel. Qué linda mamá, que se preocupaba por que todo pareciera haber sido planificado y que además hacía que papá fingiera ser un gran partícipe de todos los planes. Se acercó a la orilla de la cama y llenó las pequeñas pantuflas con sus pies. 1, 2, 3. Ya estaba de pie, delante de la puerta. Empezó a bajar las escaleras con desgano. Se tambaleaba soñolienta entre la pared y la baranda, y mientras caminaba recordaba las numerosas ocasiones cuando había jugado entre la primera y la segunda gradas, con sus pelotas y sus muñecas. Aquella época, cuando con sus juegos provocaba tropezones, daba lugar a regaños y recibía muchas palmaditas cariñosas en la cabeza. Parecía muy lejana y sin embargo muy presente. La ausencia seguía provocándole escalofríos. Entonces siguió descendiendo hasta que las primeras palabras de una conversación se hicieron claras. No tengo nada que decir. Es una sorpresa para nada agradable, dijo la mamá. ¿Cómo puedes decir eso?, respondió su padre. Lo digo, es horrible. La voz de papá era la de quien había trabajado todo el día, la de alguien que había llegado temprano a la oficina y que había salido tarde, que apenas había visto la luz del sol. Aún así sus palabras transmitían seguridad y certeza. Aunque Querena no se llevaba mal con mamá, por alguna razón que no conocía,
congeniaba más con papá. La curiosidad la dominaba. Se acercó a la barandilla y arrimó más la cara al suelo. Entonces se cerró los ojos con la intención de escucharlo todo mejor. Pero, ¿por qué lo dices?, volvió a preguntar el padre de Kerena. No podemos decir que... No, espérame, tengo que tomar aire, dijo la mujer con agitación. No podemos decir que... ¿Qué? ¿Que Karina ha escapado de la casa? Y sin terminar de escuchar lo que mamá tenía que decir, y sin que le importara que se percatara de su presencia debido al grito ahogado que había dejado escapar, sin prestar atención a la alfombra con la que tropezaba, corrió de vuelta a su habitación para esconderse bajo las sábanas, el único lugar que creía seguro en ese momento. Tanto mientras subía como mientras se escondía, volvía a ella la sensación de ausencia que se hacía cada vez más poderosa, cada vez más presente, y que le palpitaba por dentro, desgarraba su interior, porque no hacía mucho tiempo que Karina había estado muy cerca, a su lado, tal vez sobre la misma almohada, bajo la misma sábana, con el mismo pijama, con las mismas pequeñas pantuflas. Subió a toda prisa y mientras lo hacía, su cabello se balanceaba de un lado a otro, al igual que sus emociones. El extraño desprendimiento comenzó a avanzar en sus entrañas y la situó dentro de un laberinto pletórico de recuerdos. Kerena, Karina, padre, madre, cumpleaños, preparativos. Kerena como una niña a la expectativa de los regalos. Surge la presencia de Karina. Bueno, la idea de Karina, porque no está presente, pero el tono de la narración va cambiando. Este fue el primer capítulo de Kerena ante el espejo. No les voy a expoliar la obra, no va a ser un spoiler, porque me interesa que la puedan leer. Trabajé esta obra con mis estudiantes el año pasado, la compartimos. Tuvimos opiniones diversas, a algunos sí le agradaron, a otros les desagradó mucho, porque habían leído más ficción, y esta no es ficción, ¿no? Pero sí es reflexiva, al final, sí, los dejó pensando, pero esperaban a otra cosa, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? Que las obras son un abanico de posibilidades. Frente a este texto, ¿no? Que, bueno, a grosso modo les voy a contar un poco porque cuando vean el seguimiento de la estrategia tengan mayores luces, ¿no? El planteamiento es la idea de tener a alguien cerca, pensar que hay alguien cerca a ti, pero está tan en tu interior, ¿no? Que en verdad es parte de ti, es tu yo interno, es tu etapa infantil, ¿no? Como conjuga el autor, ¿no? El autor acá de la obra, donde el personaje se desdobla. Y durante la narración nos va dando algunas ideas que al final nos da a entender de esto era lo que estaba pasando. Claro, con lo que pasó en el capítulo 2, con lo que pasó en el capítulo 3. Y así construimos y entendemos todo el planteamiento de la narración. Esta obra la propongo iniciar su abordaje con estas dos preguntas. Pero luego de la lectura, ¿no? Pedir esta situación, por ejemplo. Recuerda que hemos leído en voz alta, a cargo del mediador, el primer capítulo. Hasta ese momento, ¿qué título te animarías a ponerle a la obra? La obra era Kerena ante el espejo, el original. Pero tú, ¿qué te animarías a proponer como título? Ahí puede ser, no sé, la presencia oculta de Karina, que ya sacamos de plano a Kerena del título, puede ser una posibilidad. Acá cada uno tiene que ir dándose cuenta de las diferentes opciones que puede utilizar para construir, ¿no? Para poder provocar ahí el dinamismo, las intervenciones de ellos. Ya tuvieron un contacto con un primer capítulo, ya habían leído el título de la obra, pero ¿qué podemos comenzar a modificar?
otro momento, había leído los primeros 4 capítulos, ya pasando, ¿no? Ya todo el libro fue leído durante el trimestre, ¿no? Acá ya es otra etapa, después de haber leído 4 capítulos. Después de haber leído 4 capítulos, ¿no? Cambió tu visión o idea que tenías de la obra. O sea, porque puede cambiar, ir construyéndose o reconstruyendo o modificándose la percepción inicial. ¿Es importante recoger esa percepción? Sí, para que él mismo también haga su autorreflexión sobre ello. Recordemos que estamos acá en la línea de progreso 6, de la interpretación literal a la más compleja. Acá ahora vienen esos puntos. Sí abordo las preguntas del enfoque DIME de Aidan Chamber. Como ustedes saben, y yo se los he dado en una de las diapositivas, les he dado toda una posibilidad grande de preguntas, pero no podemos usar siempre las mismas preguntas. Para abordar este encuentro lector, yo he seleccionado algunas preguntas de las básicas, algunas de las generales y algunas de las especiales. De las básicas, ¿hubo algo que te gustara? ¿Te hubiera gustado que hubiera algo más de algo? ¿Hubo algo que no te gustara? Generales, generales. ¿Le recomendarías a otra persona que leyera más de una vez la obra? ¿Has leído alguna otra historia como esta? Especiales. Es importante dónde se sitúa. ¿Pensaste en algún lugar mientras leías? ¿Hay pasajes en el libro que hablan especialmente del lugar donde ocurre? ¿O hubiera sido mejor que se situara en otro lugar? ¿Sí? Algunas preguntas para que podamos provocar lo que es la discusión, que también era parte de mi propuesta, discusión literaria. A partir de las ideas escuchadas y respuestas planteadas por los demás lectores, construyamos comentarios e ideas de contraste al escuchado, ¿no? Construyamos nuestras opiniones bajo esta fórmula, ¿no? Yo opino, punto de vista y las razones, que ya lo hemos manejado también, ¿no? Para poder brindar sus ideas sobre el cuento, perdón, el cuento leído. También me interesa que hagamos esto, lo propongo como de esta forma, extraer citas de la obra, indicar qué personaje lo dice, y esto poder presentarlo luego, ¿no? En un museo de voces. Permitir que aquella expresión que dijo mamá, papá, o Querena, o Karina en la obra, y que a mí me movieron, me impactaron, lo ponga en una cita, ¿no? Indique quién lo dijo, qué dijo, y que luego pueda yo hacer un museo donde puedan aparecer esas expresiones de esos personajes, ¿no? Eso permitiría extraer, ¿no? Los datos impactantes para el lector. De esa manera ya puede tener una cercanía mayor. Esta es una propuesta que obviamente, como vemos, no solamente se podría hacer en una reunión. ¿Por qué? Porque para ello requiero que ellos hayan leído la obra. Entonces, en el caso de que yo tenga una obra más extensa, como es un cuento de este tamaño, que eran 100 páginas, tendría que yo dosificar mis tiempos, ¿no? Darles espacios para que ellos hagan su lectura individual y luego proponer estas preguntas para discutir, ¿no? Y estas preguntas sí, en verdad, esto es lo que buscamos nosotros. A veces cuando caemos en hacer preguntas, preguntamos cosas que ya están en el texto y solamente son para repetir. Hay que buscar preguntas que sean para construir. Eso es fundamental. Y que esa construcción sea personal y que luego se confronte con otra respuesta personal y ahí surja la discusión, ¿no? Este es otro planteamiento, pero con ya un texto narrativo, que es Querena ante el espejo, ¿no? Es una posibilidad que les brindo. Ahora, impresiones sobre este abordaje, recordando que el objetivo es de la interpretación literal a la más compleja. Esas interpretaciones están en las preguntas que se han ido formulando. ¿Alguna intervención? ¿Comentario? ¿Modificación que le haría si fuera usted que va a abordar este poema, perdón, este cuento, Querena ante el espejo? ¿No?
ver. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cómo abordaríamos nosotros un planteamiento a partir de una obra? En este caso, del Bestiario Mitológico del Perú, Criaturas Mágicas de Johnny Yapo. Comparto con ustedes el Yin Chan. Y acá explican a través de una pequeña, de un mito, que es el Yin Chan. Les voy a pedir que lo puedan leer y luego ustedes propongan en un cuadro, así como este de acá, donde consignen un título a su estrategia, objetivo, edad aproximada, quiénes lo dirigirían, características, en este caso del cuento, del mito, características del mito, y el desarrollo de las actividades. Recordando que tienes que elegir una de estas líneas de progreso de aprendizaje de la literatura, de la lectura literaria. Alguna de estas líneas tienes que elegir para que sepas cuál abordar y analizar este cuento, este mito, este de acá, ¿ok? Necesito que practiquen ahora ustedes, propongan ahora ustedes y luego veamos estas observaciones, estos trabajos que han realizado. Para ello, a ver, ok Irma, ¿cómo estás? No te preocupes, no te preocupes. Justo ahora vamos a hacer nuestros trabajos. En esta diapositiva que se había enviado ya el día de hoy, ustedes tienen ahí la diapositiva. Hay un texto que es un mito. El mito se titula Yin Chan. Es de 2 carillas nada más. Necesito que ustedes en el cuadro de planteamiento estratégico propongan un abordaje de este mito. ¿Cómo abordarían este mito ustedes? Primero seleccionen uno de los objetivos, perdón, una de las líneas de progreso, ¿ya? Ahora, me gustaría que este encuentro, este trabajo lo hagan en equipos. Primero que lo hagan en equipos, ¿ya? Carlos. ¿Aló, Carlos? Dímele. ¿Puedes conformar equipos? Claro. Ok, bien. Ahorita son 22 personas menos, ¿no? Menos. Distribúyelos a todos en grupos de 3 personas. Ya. Van a salir como 7 grupos más o menos. 7 grupos, ¿ya? entonces. 7, ¿no? 7 grupos, sí. Ya. Repito la consigna. Primero, leer el mito. Segundo, determinar la línea de progreso que desearían trabajar. Tercero, armar el cuadro que les he presentado y hemos revisado y plantear ahí las estrategias de abordaje para poder mediar este mito. ¿Correcto? A ver, si hay alguna duda, pregúntenme por favor ahora. Acabo de explicar lo que haríamos con los equipos. A ver, ¿alguna duda? Voy a ponerlo acá también en el... Serían 6 grupos, ¿ya? Porque hay menos 3, 18, somos 3 los que estamos ahí. Ok, ya, no te preocupes, no te preocupes. Actividades, entonces lo primero sería un ratito. Voy a ponerlo acá porque no voy a ver a alguien que no se acuerde. Leer el mito, ya, tendrían que leer el mito. Seleccionar una línea de progreso, ¿ya? Después de seleccionar la línea de progreso es completar el cuadro estratégico. Lo que quiero es que ustedes puedan proponer en ese cuadro estratégico, así como han visto los ejemplos que yo les he mostrado, con actividades secuenciales, lógicas, coherentes, que sumen para la construcción de la estrategia, que esté ligada al objetivo, que es la línea de progreso. ¿Ok? Acá están las actividades. Muy bien, vamos a darnos también el tiempo, ¿ok? Para poder realizarlo. Todas estas actividades que les he puesto ahorita por el chat que tienen que hacer, vamos a darnos un tiempo. A ver, la lectura es corta, luego hay que decidir, hay que dialogar y hay que completar el cuadro. Vamos a darnos unos 25 minutos, ¿ya? Ahorita ya son las 6:55, entonces sería las 7:20, ¿correcto?
A las 7:20 ya estarían retornando todos a esta sala grande para poder mostrar lo que han propuesto. ¿Está bien? Por favor, alguien me indica si tiene dudas ahora. A ver. Catherine, Cintia, Elin, Eliana, Gabriela, Carla, María, Natalie, Natalia, Ofelia, Rebeca, Samuel, Silvia, Irma. No sé si tienen dudas. ¿Está claro? Sí, ahorita le van a ver, al momento de terminar, al momento de que Carlos nos manda los equipos, ahí vamos a ver con quiénes estamos. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Lo mando? Ya, hasta a las 7:20 regresamos acá, Carlos, ¿ya? Lo programas para que a las 7:20 regresamos. ¿Listo?